Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase dictada por el Radio Club Trelew, la LU1 Whisky Papa para los aspirantes a radio aficionados. Este espacio es exclusivamente de teoría, técnica y propagación y antenas. Mi nombre es Raúl Muñoz y bueno, vamos a comenzar recordando siempre que esto es un curso básico para aquel que quiera aspirar a la licencia de radioaficionado en nuestro país. Esta es la clase número 2 y vamos a abordar los siguientes temas. El amperímetro, un instrumento que es fundamental para realizar mediciones en nuestro taller, en nuestro jack de radio. El voltímetro, otro instrumento que también es importantísimo poder entender de qué se trata, por lo menos conceptualmente y para qué sirve. ¿Qué es la potencia eléctrica? ¿Qué es la potencia eléctrica? Concepto fundamental. ¿Qué es un batímetro? ¿Para qué sirve? ¿Qué es un batímetro? Vamos a entrar en la primera ley de Kirchhoff. No quiero que ya huyan despavoridos al escuchar este nombre. Es una ley que la vamos a explicar de una manera muy sencilla para que se pueda entender. Y bueno, lamentablemente no se llama Gómez, se llama Kirchhoff. Posiblemente si se llamara, no sé, Muñoz, sería más daría menos miedo, ¿no? Pero bueno, es un caballero prusiano, por eso el apellido de él, Don Kirchhoff. Luego vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff y vamos a entrar un poquitito a lo que son los tipos de corriente eléctrica. Amperímetro, ¿qué es un amperímetro? Concepto fundamental. El amperímetro es un instrumento de medición utilizado para medir la intensidad de la corriente eléctrica. O sea, el amperímetro que mide amperes. Y los amperes que son unidades de intensidad de corriente eléctrica. Tenemos distintos tipos de amperímetros. Por ejemplo, acá vemos algún par de ellos. Acá vemos un instrumento que es de panel. Ustedes ven una agujita que recorre una escala. Acá tiene 10, 20, 30, 40 amperes hasta fondo de escala. Este instrumento puede medir hasta 40 amperes a fondo de escala y fíjense el formato que tiene porque esto va puesto sobre una consola. Son para uso industrial. Después tenemos la pinza amperométrica. La pinza amperométrica es un elemento que, distinto al anterior, en este caso la pinza amperométrica no necesita cortar un cable para poder intercalarlo. Por ejemplo, en este caso vemos un circuitito formado por una batería, la fuente que genera esa energía, como habíamos visto en la clase anterior, una resistencia eléctrica, que es por donde va a circular la corriente eléctrica. Acá tenemos los tres elementos de un circuito básicos que habíamos hablado: la tensión eléctrica, la fuerza que impulsa a los electrones, la corriente que circula a través de una carga, que es una resistencia, que puede ser un calefactor, que puede ser un ventilador, que puede ser cualquier cosa en forma de resistencia. Y para medir el flujo de la corriente eléctrica, o sea, los electrones que están circulando, ¿qué hago? Corto el cable y meto en el medio el amperímetro. El amperímetro se conecta intercalándolo en el circuito, se conecta en serie con la carga. Eso es un concepto fundamental. Entonces el amperímetro se conecta en serie con el circuito, por lo que es atravesado por la corriente del circuito donde se haya intercalado. Por ejemplo, este amperímetro que vemos acá es el que se pone acá, pasa la corriente por acá adentro, mueve la aguja y la aguja me dice cuánta cantidad de corriente está circulando por este circuito. En el caso de la pinza amperométrica no necesito hacer eso. Directamente con las pinzas estas aprieto esta tecla, estas pinzas se abren, abrazo el conductor sin cortarlo e inmediatamente tengo una lectura de corriente eléctrica. Es otra forma de medir la corriente eléctrica. Entonces, concepto fundamental. Yo tengo una fuente de tensión, tengo una resistencia eléctrica y quiero medir la corriente eléctrica. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cortar el circuito e intercalar el amperímetro. Hay amperímetros de tipo digital que muestran el valor numérico directamente sobre un display,
como en este caso. Acá muestra directamente números, ¿sí? Y están los analógicos, donde la aguja se mueve por una escala, como por ejemplo este. Este es un instrumento analógico, se denomina analógico, tiene una agujita, en la escala me marca por analogía cada uno de los puntos que yo voy observando y que se transforman para mí en una lectura de corriente eléctrica. En el otro caso directamente me muestra el número. Si acá me muestra, si la agujita fuese hasta acá, me mostraría 20, y en este caso, bueno, me mostraría un 2 y un 0 directamente. El voltímetro. El voltímetro sirve para medir tensión eléctrica. Entonces, un voltímetro es un instrumento de medida para medir las tensiones o diferencias de potencial entre dos puntos distintos. Acá tenemos un voltímetro, fíjense que también es de uso industrial. Este se empotra, se mete en una consola para después yo tener en esa consola la lectura de la tensión eléctrica. Fíjense que acá tenemos, la agujita está en 0, quiere decir que no hay tensión eléctrica, 100, 200, 300 volt. Supongamos que yo quiera medir la tensión que hay en mi casa, 220 volt, y la agujita marcaría aproximadamente por acá. Si la aguja se desviaría y me marcarían 200 y un par de rayitas más, 220 volt. El voltímetro se conecta en derivación. O sea, se conecta en paralelo en el circuito a medir con respecto a la carga a la que deseamos medir esa tensión eléctrica. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos una fuente de alimentación, tenemos dos resistencias eléctricas, R1 y R2, que están conectadas en serie, alimentadas por esta fuente de alimentación, valga la redundancia, donde por acá va a circular una corriente, va a seguir por R2 y se va a cerrar el circuito. Y yo digo, bueno, quiero medir la caída de tensión en R1. ¿Cómo hago? Mido la tensión sobre R1 directamente sin tener que cortar el circuito. Me coloco por encima de R1 y mido el valor de esa tensión. Por eso a veces hablamos de caída de tensión. Entonces, el voltímetro mide la caída de tensión en ese punto, en este caso en la resistencia 1, y ahí estaría conectado en derivación justamente. Acá tenemos el voltímetro con una sola resistencia, más sencillo todavía porque directamente pongo el voltímetro acá sobre los extremos estos de medición. Un punto a tener en cuenta es que el voltímetro y el amperímetro tienen un positivo y un negativo. Si yo lo que mido es tensión de corriente en corriente continua, después vamos a ver los tipos de corriente, pero acá, por ejemplo, en este caso, yo tengo un positivo y un negativo. Entonces, si yo conectara esto al revés, me marcaría, si fuese digital, un negativo, o si fuese aguja, un analógico, se mediría la aguja para atrás, en lugar de medir hacia adelante. En el caso de este instrumento, como es para corriente alterna, directamente va a medir de cualquiera de las dos formas que yo lo conecte, de un lado o del otro. Entonces tenemos la conexión del voltímetro en derivación, como habíamos dicho. O sea, lo conecto en derivación, derivando esa tensión eléctrica para poderla medir, por ejemplo en la caída en R1, y acá directamente en paralelo con la resistencia de carga de salida. Concepto importante: la potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica, está bien, acá hay una definición, la vamos a ir desarrollando. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado, y se mide en watt-hora, que sería el consumo. Vamos por partes. La potencia eléctrica se representa con la letra P. Cuando veamos P mayúscula es potencia eléctrica. Y la unidad en la que se mide es el vatio o watt, que es lo mismo. Watt en realidad es por James Watt, y nosotros asimilamos la forma de vatio, que es lo mismo. El watt, básicamente, ¿cómo se calcula? Yo digo, bueno, ¿y cómo calculo los watts?
Directamente agarro los amperes, 30 amperes, 3 amperes, 0,5 amperes, 2 amperes, lo que sea, y lo multiplico por los volt. 100 volt, 30 volt, 12 volt, lo que sea. Los amperes los multiplico por los volt, inmediatamente tengo los watts. Acá lo vemos en una fórmula, expresado en la fórmula, donde la potencia P, habíamos dicho que P son los watts, es la potencia eléctrica que se mide en watts, la I es la corriente eléctrica que se mide en amperes y V es el voltaje que se mide en volt. Watt igual a amperes por volt. Esta es la formulita. También la podemos hacer como cuando veíamos la ley de Ohm. También lo podemos poner en un triangulito. ¿En un triangulito para qué? Para que me sea a mí más fácil sacar cuentas. ¿Qué cuentas? Y bueno, depende. Si yo quiero calcular la potencia, teniendo la tensión y la corriente. Si yo quiero calcular la corriente, teniendo la potencia y la tensión. Si yo quiero calcular la tensión, teniendo la potencia y la corriente. Vamos por partes. Una de las derivaciones de este triangulito es esta. P es igual a V por I, que es esta fórmula que ya vimos, ¿sí? Entonces P, que está acá arriba, es igual a multiplicar estos dos. ¿Se acuerdan cómo usábamos esta medallita? Esta rayita para mí era el dividido y esta otra es el multiplicado, ¿sí? Este es el multiplicado. Entonces P, si yo tapo P, listo. No existe más P, que me encuentro con I por V, que es esta formulita. Por el otro lado, si yo lo que quiero saber es I que es corriente eléctrica, amperes. Yo quiero saber los amperes en un circuito y me dicen tiene tantos watts y tantos volt. Listo. ¿Cómo calculo esa corriente? Tapo la I, hago como que no existe y me queda P dividido V. P dividido V. Y esa es la corriente eléctrica en un circuito. La tensión eléctrica. Dicen, bueno, yo tengo tanta cantidad de watts, tanta cantidad de amperes. ¿Qué tensión tengo aplicado yo, che? A ver, vemos. Entonces V, tapo V, hago como que esta V no existe. ¿Y qué me va a quedar? P dividido I. Entonces estas son las tres fórmulas básicas que salen de esta medallita, de este triangulito de Ohm. Siguiendo con el concepto de potencia eléctrica, entonces yo digo, ¿cómo puedo saber la potencia de algo que está conectado a una fuente de alimentación? ¿Qué es una fuente de alimentación? Una fuente de energía. Por ejemplo, acá tenemos una batería o una pila y tengo una carga que es una resistencia variable. No importa, no le hagan mucho caso a esta flechita. Es una resistencia. Entonces la corriente va a circular por acá y va a hacer que esa resistencia se caliente, por ejemplo. Ojo, esto puede ser mi batería del auto y este puede ser mi equipo de radio que está conectado. Entonces intercalo entre medio, pongo el amperímetro para ver cuánta corriente está circulando por acá. Fíjense que corto el circuito y meto el amperímetro en medio para poder medir ese flujo de electrones que va a atravesar a través de esta resistencia eléctrica. Y también, ¿qué pongo? Pongo un voltímetro. Con el voltímetro mido la caída de tensión que tengo acá. O sea, ¿qué tensión tengo en estos dos puntos? Si yo tengo los amperes y yo tengo los volts, inmediatamente voy a saber la potencia en esta carga, en esta resistencia eléctrica. Recurriendo a la medallita de Ohm, por ejemplo, imaginemos que en este caso la tensión es de 12 volt. Vamos a dar un ejemplo. La tensión acá es de 12 volt. Muy bien. La corriente de 10 amperes. Entonces, ¿de dónde saco esto? De las mediciones que hago. Mido acá, a ver, che, ¿cuánto da? 12 volt, listo, perfecto. ¿Cuánto da acá en amperes? 10 amperes, listo. Y ahora yo digo, tengo que calcular la potencia. La potencia es, tapo esto, I por V, acuérdense que esto es un por, I por V, entonces P es igual a I por V, watt es igual a amperes por volt, y reemplazo directamente. 10 amperes, I vale 10 amperes,
y la tensión 12 volt. ¿Cuánto es la potencia? ¿Cuánta es la potencia en esta resistencia? De 120 watts. La potencia es de 120 watts. Este es un ejemplo, por supuesto. Vamos a otro. Imaginemos que ahora la tensión es de 220 volts. Listo. No vamos a hablar de corriente continua, ni alterna, ni nada. 220 volts. Por ahora, veámoslo desde ese punto de vista. Y decimos que la potencia es de 1200 watts. La pucha, no es poca cosa. Entonces yo digo, la corriente, porque tengo que ponerle un fusible, por ejemplo. La corriente, ¿cómo la calculo? Teniendo P dividido B. ¿Por qué? Porque si yo tapo esto, tengo P dividido B. Entonces hago 1200 watts, que son la P, la potencia, dividido los volts, que son los 220 volts, y me va a dar una corriente de 5,45 y decimales amperes. O sea, casi 5 amperes y medio. O sea que en este caso, en un circuito donde la tensión es de 220 volts, la potencia es de 1200 watts, entonces quiere decir que la corriente es de 5,45 y un poco más amperes. 5,5 amperes, por ejemplo. Vamos al caso en que, este es otro caso, o sea que vamos al caso de que la corriente es de 12 amperes, ¿listo? Mido por acá, dice, che, ¿cuánto va acá? 12 amperes, bien. Y yo sé que la potencia acá es de 35 watts. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago? Lo que tengo que saber es la tensión aplicada, o sea, qué tensión tengo aplicada acá. Entonces, para saber la tensión, tacho B y me queda P dividido I. P dividido I, como está expresado acá. Entonces son 35 watts, porque P es 35, la potencia es 35 watts, y la corriente 12 amperes. Eso me da una tensión de 2,91 volts, casi 3 volts. Dos pilitas, pero con, fíjense, con mucha cantidad de corriente. Y ahora vamos a ver, pues dicen, bueno, está todo muy lindo este tema de los watts, pero ¿y a mí qué me cobra cuando me cobran la energía eléctrica? A mí me cobran el consumo. Esos watts, no sé, la lamparita de 100 watts. La lamparita de 100 watts, si está prendida durante una hora, el consumo es de 100 watt hora. Si está prendida 10 horas, es 10 veces más. O sea, ese es el concepto del consumo, el watt hora. Que en realidad eso tiene más que ver con la energía que uno consume, con la energía que a uno le cobran, y que en definitiva es la potencia eléctrica en kilowatt por el tiempo de utilización. Esto que vimos acá es el kilowatt hora, concepto que tiene que ver con el consumo. El wattímetro o batímetro. Batímetro, wattímetro, van a encontrar las dos acepciones de la misma manera. El batímetro o watímetro es un instrumento para medir la potencia eléctrica o la tasa de suministro de energía eléctrica de un circuito eléctrico dado. Ajá. ¿Qué me está diciendo el tipo? Que es un aparato, que los hay de uso eléctrico. En este caso, tengo este aparato que fíjense que mide en la escala que mide W. W que es watt. Watt que es potencia. Esto es un watímetro. Por un lado mide la tensión, por el otro lado, fíjense que tiene la B acá, por el otro lado mide los amperes acá, y lo que me da como resultante en la aguja es la multiplicación de las dos cosas, me da los watts. Esto es un watímetro. Acá también tenemos un watímetro que me mide la cantidad de kilowatts, 50 kilowatts, 100 kilowatts, 150 kilowatts, 200 kilowatts. Estos ya tienen, fíjense como en este caso, 4 conexiones, porque tiene que medir la tensión por un lado y la corriente por el otro. Ya vienen preparados lógicamente para poder
hacer que la conexión no sea compleja. La forma de conexión es de esta manera. Esto es anecdótico, no es necesario que lo recuerden perfectamente y que se lo sepan dibujar. O sea, lo que se pretende acá es que se tenga el concepto de qué se tratan todas estas cosas y que más o menos qué es lo que tiene adentro y cómo lo hace, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el watímetro, el watímetro que hablábamos acá. Fíjense que por un lado tiene la entrada de tensión, por el otro lado la de corriente, y esta R es la carga. O sea, todo lo que yo tengo conectado dentro de la casa. Y esto me está midiendo los watts que estoy consumiendo en la casa. Fíjense que lo que en realidad hace es medir por un lado la tensión y por el otro lado acá mide la tensión en estos dos puntos, porque está midiendo entre este punto y este, donde mide la caída de tensión que está entrando, y acá corta la conexión y se mete adentro del instrumento y después sale para medir la corriente eléctrica. Básicamente este sería el circuito interno, no nos vamos a meter más adentro, es simplemente como para que tengan el concepto. Y por el otro lado, que es lo que nos interesa a nosotros, están los de uso en RF. A partir de ahora vamos a usar esta acepción RF de esta manera, RF. ¿Y RF qué significa? Radiofrecuencias. Son todas las frecuencias de radio que son susceptibles de poder ser transportadas a través de una onda electromagnética desde una antena a otra, por ejemplo. También se puede propagar a través de líneas de transmisión. Después vamos a ir metiéndonos un poquitito más en estos conceptos. Acá tenemos el famoso BERT 43. Este es un watímetro que tiene tapones. Tiene estos tapones. Para que más o menos tengan idea, cada tapón de estos que viene calibrado de fábrica y demás está aproximadamente $100. Para que más o menos tengan, porque esto es un instrumento de laboratorio. Algunos radioaficionados lo tienen la suerte de tenerlo, pero en realidad es más de laboratorio, porque lo que miden es potencia. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Fíjense que tienen como entradas acá a los costados, donde tiene una entrada y una salida, y fíjense que en el tapón tiene una flechita. Este tapón se gira como si fuese una perilla. Entonces, si yo lo tengo girado para este lado, mido lo que viene de acá para allá. Y si yo lo giro para el otro win, y entonces la flechita me marca para el otro lado, me mide lo que devuelve del otro lado. Por ahora lo vamos a ver de esa manera, porque tenemos que entrar a otro concepto que se llama relación de ondas estacionarias, que todavía no lo vamos a tocar. Pero en definitiva, esto es un watímetro para medir en radiofrecuencia la potencia en los equipos de comunicaciones. Acá también tenemos otro tipo de watímetro, que en este caso es una mezcla de watímetro y roímetro. Después vamos a ver de qué se trata el roímetro. ¿Qué es lo que hace esto? Tiene dos agujas, en este caso tiene dos agujas que se mueven a la vez. Una aguja mide la potencia que va desde mi equipo de radio hacia la antena, y la otra aguja lo que me devuelve la antena hacia el equipo de radio. Después vamos a ver ese concepto que es la relación de ondas estacionarias. Acá tengo unas perillitas para accionar la cantidad de potencia máxima, la sensibilidad, qué tanta potencia puede medir y demás. Y la forma de conexión de un watímetro de radiofrecuencia es de esta manera. Tengo el equipo de radio, ¿sí? Lo conecté, que está en 14.200 kHz, correspondería a la banda de 20 metros de longitud de onda. Y después vamos a ver eso también, no se asusten. Entonces, ¿qué es lo que hago? Transmito, la señal sale desde el transmisor, pasa por el watímetro que está midiendo con cuánta potencia me está saliendo, pasa por todo el cable y va hacia esta percha que tengo acá. Esta percha es el simbolito de antena. Esto es el símbolo de antena. Entonces la transmisión sale del equipo, pasa a través del watímetro, sigue por la línea de transmisión, un cable coaxial o lo que sea, y del otro lado tengo la antena propiamente dicha, y el watímetro se conecta inmediatamente después del equipo, generalmente con un cable, ¿sí? Con un cable armado,
para poder medir la potencia de salida. Y acá se nos armó el lío. Leyes de Kirchhoff. Esta es la parte donde apago todo, me voy, listo, ya está, se terminó. No apaguéis nada, porque acá es donde empieza lo más divertido. Digo yo para que no apaguen nada. Las corrientes que entran en un nodo, fíjense lo que dice esto. Las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él y viceversa. Esto así como está no lo entiende ni Montoto, pero vamos a ver. Básicamente me dice esto, que la corriente que entra por acá, vamos a llamarle I1, entra a algo que se llama nodo o nudo y se divide en tres corrientes, una I2, una I3 y una I4, en un circuito eléctrico. ¿Cómo lo puedo entender mejor? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que en cada de estos puntos, en cada uno de estos puntos, por ejemplo, acá hay una casa. Acá vivo yo. Acá vive el vecino y acá vive el otro vecino. Y esto es un caño de agua. Entonces este es el caudal que me está entrando, que me viene de allá de la calle. Y entonces acá pongo una T de 3 salidas, una T medio rara. Y entonces acá va a ir un poco de agua para acá, otro poco de agua para acá y otro poco de agua para acá. Resulta que yo en casa no estoy porque he salido, entonces en este momento el consumo que yo tengo acá en la casa es muy poquito. Imaginemos que mi vecino tiene una pileta muy grande y la está llenando en este momento. Imaginemos que el otro vecino está jugando al carnaval con la manguera y está teniendo otro consumo, pero no tan grande como este que tiene pileta. Entonces yo digo, ¿cómo sé qué cantidad de agua viene por acá? Fácil, sumo esta cantidad de agua de acá, que va a ser muy poca porque yo no estoy en casa, esto que va a ser bastante porque me está llenando una pileta, y este porque está jugando al carnaval con el hijo, qué sé yo. Estas tres consumos de agua es lo que va a entrar por acá. Esa es la primera ley de Kirchhoff. Me dice que la corriente que ingresa a un nudo se divide en una, dos, tres o tantas corrientes como sean posibles, y que la suma de esas corrientes es la corriente que entra por acá. Que en definitiva es esto, ¿sí? I1 va a ser la suma de I2 más I3 más I4. O sea, la suma de estas corrientes, en definitiva. Vamos a verlo como un circuito eléctrico, por supuesto. Entonces acá tenemos un circuito eléctrico que está compuesto por una batería de 12 volt, una resistencia 1 que tiene una resistencia de 1 ohm, una R2 que tiene 30 ohm y una R3 que tiene 1K. ¿Cuánto era 1K? 1000. 1K es 1000. ¿1000 qué? 1000 ohms, porque la resistencia se mide en ohms. Entonces vamos a poner amperímetro por todos lados. Vamos a poner un amperímetro por acá. Esta A es de amperímetro, otro amperímetro por acá, otro amperímetro por acá, otro por acá. ¿Para qué pongo tantos? Este me va a medir esta corriente. Este de acá me va a medir esta otra corriente, por ejemplo. Este que está acá me va a medir esta otra corriente. Y este que está acá me va a medir esta otra corriente. Entonces, en definitiva, si yo sumo esta corriente más esta, voy a obtener la corriente de entrada según dijo el famoso caballero prusiano. Vamos a ver, vamos a calcular, por ejemplo, para I1. Acá, ¿qué estoy aplicando acá? A ver si se acuerdan. Clase número 1, ley de Ohm. La I1, ¿cuál va a ser? La corriente que va a circular por acá, que es la corriente que va a circular por la R1. Por la R2 que va a circular I2. Por la R3 que va a circular I3. Y acá, bueno, la I total, ¿no? Entonces, la I1, la corriente que va a circular por acá, la corriente que circula por acá, va a ser, si recordamos la ley de Ohm, va a ser B1 dividido R1, ¿se acuerdan? Entonces, B1 ¿cuánto vale? B1 vale 12 volt. ¿Por qué? Porque están todas puestas en paralelo.
todas las tensiones acá van a ser iguales, como la lamparita del automóvil. Yo tengo luces de posición, yo tengo luz alta, yo tengo luz baja. ¿Y cuál es el factor común entre todas? Unas consumen más, otras consumen menos, pero todas están conectadas a 12 volts, porque están en paralelo justamente. Entonces, si yo hago la cuenta, la tensión aplicada es de 12 volts, ¿sí? La resistencia es de 1 ohm, fíjense, 12 dividido 1, 12, pero en este caso 12 amperes. ¿Qué quiere decir? Que por acá va a haber 12 amperes. Bien, ya tengo el valor de I1. ¿I2 cuánto va a valer? Hago lo mismo. B2, la caída de tensión sobre la resistencia 2, que también va a ser 12 volts porque es la misma, ¿sí? Y el valor de R2, ¿de cuánto es? 30 ohms. El valor de R2 es 30 ohms. Entonces 12 dividido 30 ohms me va a dar 0,4 ohms. ¿Por qué hago esto? Por la ley de Ohm. ¿Se acuerdan? En la clase número 1. Entonces, I2 va a ser igual a 0,4 amperes. I3, ¿qué va a ser? La B3, o sea, la tensión que cae sobre la resistencia 3, dividido el valor de la resistencia 3, un K, o sea, 1000 ohms. Entonces va a ser 12 dividido 1000, que me va a dar 0,012 amperes. Si, como dije anteriormente, la suma de las corrientes que salen del nudo es igual a la corriente que entra, debiera ser que si yo sumo I1 más I2 más I3 me tiene que dar la corriente de entrada. Entonces, si yo sumo todas las corrientes, 12 amperes por un lado, 0,4 amperes por el otro, 0,012 amperes por el otro, lo sumo a los tres, me va a dar 12,41 amperes, que eso va a ser la corriente total. Importante, concepto fundamental: las corrientes pueden ser distintas en un circuito de este tipo porque las resistencias son distintas, pero también las corrientes pueden ser iguales o del mismo valor si todas las resistencias son iguales. Pequeño concepto. Y por otro lado, es importante a tener en cuenta que en un circuito paralelo, B1, la tensión que cae acá, B2, la tensión que cae acá, y B3, la tensión que cae acá, es igual a la tensión de la fuente, o sea, 12 volts en este caso. Es importante este concepto, repásenlo, revísenlo, por favor, saquen las cuentas, agarren la calculadora, hagan esto mismo en su cuaderno y por supuesto tienen el grupo para hacer las preguntas correspondientes. Entonces, como dijimos, fíjense que, o sea, seguimos con la primera ley de Kirchhoff, mejor dicho. Fíjense cómo están estas resistencias. Estas resistencias están interconectadas entre sí, o sea, cómo están en paralelo. R1 está en paralelo con R2 y en paralelo con R3. Están todas conectadas entre sí. Acá tengo amperímetros que miden la corriente en cada una de ellas y este amperímetro que mide la corriente total. La tensión aplicada es de 40 volts. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio, ¿no? Acá vamos a calcular la corriente que hay por acá. La corriente que pasa por R1. ¿De cuánto es la resistencia de R1? 470. 470 ohms. Entonces la corriente en la resistencia 1 va a ser la tensión que yo tengo aplicada. ¿Que cuánto va a ser? 40 volts en este caso. 40 volts en todas las resistencias, porque fíjense que está conectada al extremo de todo este paralelo. Entonces 40 volts divido, esto es la ley de Ohm, vuelta de nuevo, esto es la ley de Ohm. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago 40 volts, que es B1, que es esta tensión, ¿no? 40 volts dividido 470 ohms, y eso me da 0,085 amperes. O sea, por acá este instrumento me va a marcar esta corriente. Y en I2, ¿cuánto me va a marcar? Hacemos la misma cuenta, pero en este caso 47 ohms. ¿Sí? Es la misma tensión que está aplicada acá a los extremos, pero en este caso es 47 ohms. Y la corriente va a ser de 0,85 amperes. Ya
va a ser un poquito más grande que esta otra. ¿Por qué? Porque la resistencia es más chica, ley de Ohm. La corriente I3, ¿de cuánto va a ser acá? Fíjense que la resistencia es más chiquitita todavía, por lo tanto la corriente va a ser más grande. Entonces, ¿de cuánto va a ser? De 40 volt dividido 4 ohm, ley de Ohm, y que me va a dar 10 amperes. Entonces, si yo sumo todo, me va a dar 10,93 amperes en total. Y eso es lo que me va a medir este instrumento, la corriente total. La suma de todas estas corrientes me la va a medir este instrumento. La segunda ley de Kirchhoff. En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Volvemos a lo mismo. Listo. Me voy a tomar un café y vuelvo y sigo con la clase. Pueden hacerlo si quieren. Pausan el video y después recomienzan nuevamente. Pero en definitiva es esto. Es una fuente de energía que tiene conectada varias resistencias. 1, 2, 3 resistencias en este caso. Pero fíjense que acá las resistencias están conectadas en serie, no están en paralelo. Entonces la tensión esta va a estar aplicada al grupo de las 3 resistencias. O sea, por acá va a circular una corriente eléctrica, ¿sí? Por acá va a circular otra corriente eléctrica, pero como es un circuito serie, la corriente eléctrica es exactamente la misma. Al ser un circuito serie, en cada una de estas resistencias voy a tener una caída de tensión. O sea, acá voy a tener una tensión total aplicada, acá voy a tener una B1, acá voy a tener una B2 y acá voy a tener una B3 volt, distintos volt. Entonces, concepto de la segunda ley de Kirchhoff me dice que la tensión esta tensión es la suma de todas las tensiones. O sea, si yo agarro un circuito como esto y le mido con un voltímetro acá, mido acá y mido acá, sumo estas 3 tensiones, me va a dar la tensión total aplicada acá. Vamos a un caso. Tenemos un circuito compuesto por una tensión de 20 volt aplicada a 3 resistencias que están en serie de 100 ohm, 220, 47 ohm, R1 y R2 y R3 respectivamente. Y yo lo que voy a medir es la corriente total. Esta es la corriente total que ingresa. Usando un amperímetro voy a medir la corriente, y usando un voltímetro por cada resistencia voy a medir cada caída de tensión. A ver, ¿cómo hacemos? En principio, yo lo que tengo que hacer, recuerden la primera clase, ¿qué pasaba con las resistencias en serie? Se suman, las resistencias en serie se suman. Entonces R1 más R2 más R3 van a ser 100 ohm más 220 ohm más 47 ohm, que va a ser 367 ohm. Es importante las unidades en las que estamos trabajando. No son fideos, no son chanchos ni lombrices, son ohm en este caso, ¿no? Entonces, la intensidad total, ¿dónde está la intensidad total? Acá, la que mide este amperímetro, va a ser la tensión que tengo en la batería 1, que van a ser estos 20 volt, ley de Ohm es esto, ley de Ohm, la tensión dividido la resistencia, la tensión de la batería 1 dividido qué resistencia, la resistencia total, todo esto va a ser una sola resistencia, que va a ser de 367 ohms. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarro 20 volt, lo divido por 367 ohms, voy a tener este resultado, 0,0544 y más numeritos amperes. Esa va a ser la corriente total. En un circuito en serie, la corriente es la misma. O sea, esta corriente, estos 0,0544, va a circular por acá, va a circular por acá, va a circular por acá, todo por acá, por acá, por acá, por acá. Va a ser la misma corriente. Este amperímetro, yo corto el circuito, lo meto por acá, corto, lo meto por acá. Donde lo meta el amperímetro me va a medir siempre esta corriente, la misma. Es un concepto fundamental en la segunda ley de Kirchhoff. Y por otro lado, la tensión la puedo calcular por cada una de las resistencias eléctricas. Por ejemplo, si yo llamo B1 a la caída que hay en la resistencia 1, puedo decir que la I1 va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, que es igual a la I2, que es igual a la I3, porque es exactamente la misma corriente. Entonces I1
0,05 amperes multiplicado por los 100 ohms, ¿sí? Me va a dar 5,44 volt. ¿Eso qué quiere decir? Que sobre esta resistencia voy a tener una tensión de 5,44 volt. ¿Qué es lo que dice? Ley de Ohm. B2, hago exactamente lo mismo, es la misma corriente, concepto de circuito serie, es la misma corriente, y lo multiplico por el valor de la resistencia, ley de Ohm, 220 ohm, que me da 11,968 volt. O sea, acá este voltímetro me va a medir 11,968 volt. B3, esta otra resistencia, va a ser la misma corriente, 0,0544, qué sé yo, multiplicado por 47 ohm, que es el valor de esta resistencia, me va a dar 2,55 volt. Si yo sumo todos los valores de caída de tensión, lo que cae acá, 5,44 volt, lo que cae acá, 11,96 volt, lo que cae acá, 2,55 volt, voy a tener más o menos 19,958 volt, qué sé yo. Esto son los 20 volt que yo apliqué acá. Lógicamente, como no tuve en cuenta todos los decimales, no me da exactamente 20, pero se cumple justamente la suma de cada tensión porque es así, la suma de las caídas de tensiones parciales, estas son tensiones parciales, es igual a la tensión aplicada en un circuito serie. Segunda ley de Kirchhoff. Vamos a ver algo más. Vamos a seguir escudriñando sobre la segunda ley de Don Kirchhoff. Entonces, acá directamente, ¿qué hacemos? Con un circuito serie, esto es lo mismo, volvemos a hacer otro cálculo. Así practicamos un poco. Tenemos la resistencia total ¿a qué va a ser igual? R1 más R2 más R3. 470 ohms, que es esta, 1000 ohms, un K, que es esta, 47 ohms, que es la otra resistencia. Las tres puestas en serie conectadas a una fuente de 40 volts. Lógicamente esto me da una resistencia de 1517 ohms. Tengo que sumarlas nada más, directamente, están en serie. Entonces, la corriente total, la que va a pasar por acá, en todo el circuito, en realidad, porque es un circuito serie, va a ser la tensión que yo tengo aplicado, o sea, los 40 volts, ¿sí? Los 40 volts dividido 1517 ohms, que es la resistencia total. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente total va a ser de 0,0263 amperes y un poco más, y algunos otros numeritos más. Volvemos al concepto de que la corriente total, o sea, la corriente de acá, es la misma que la corriente esta, es la misma que esta, es la misma que esta. IT es esto, igual a I1, igual a I2, igual a I3. Entonces, calculamos la caída de tensión en B1. ¿Qué va a ser? Ley de Ohm. Ténganla como machete ahí al lado, la ley de Ohm. Siempre háganse un machetito para aprender, ¿no? Entonces vamos a tener 0,0263, la corriente 1, que es esta corriente, que es la misma en todo el circuito, multiplicado por el valor de la resistencia 1, 470 ohm. ¿Eso cuánto me da? 12,361 volt. ¿Sí? O sea que acá va a caer 12,361 volt. En la otra, 26,3 volt. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo, nada más que pongo 1000 ohm acá, que es el valor de esa resistencia. En la otra, 47 ohms. Hago la misma cuentita, el mismo despeje de ohm, y me da 1,23 volt. Si yo sumo todas esas tensiones, me da 39,8971 40 volt. Los 40 volt que yo tengo aplicados acá. La segunda ley de Kirchhoff se cumple. Ahora vamos a ver un concepto interesante, que es los tipos de corriente. Tipos de corriente eléctrica. Los tipos de corriente eléctrica. Entonces, en principio está la corriente que más se conoce, la corriente continua. Está la corriente estática también, pero no la vamos a embarullar acá dentro de estos conceptos. Está la corriente continua, también llamada CC, corriente continua. Es aquella que siempre circula en una misma dirección.
O sea, los electrones van siempre para el mismo lado. Esta dirección queda establecida por una polaridad que no cambia en función del tiempo. Si yo hiciera una gráfica, por ejemplo, en función del tiempo, esto es tiempo, horas, minutos, segundos, lo que quieran, y yo mido una tensión eléctrica, siempre va a tener la misma tensión. Por ahí puede caer la tensión porque se está acabando la batería, qué sé yo, pero a lo sumo va a llegar a un valor de 0 volt, pero jamás va a pasar a valores negativos. Siempre va a tener el mismo valor positivo, como en una batería de 12 volt de auto. Una batería de 12 volt de auto que tiene 12 volt. A medida que se va descargando, ya no sirve más, va a tener cada vez menos volt, pero nunca va a tener menos 3 volt. Va a tener a lo sumo, va a tender a 0 volt aproximadamente. Entonces, ¿quiénes son las fuentes de energía que generalmente generan este tipo de energía? Son las pilas, ¿sí? Las pilas comunes de linternas y demás, que tienen un positivo y un negativo perfectamente definidos. Las baterías estas cuadraditas que tienen un positivo y negativo definidos, ¿sí? Las baterías propias de los automóviles que tienen también un positivo y negativo definido, por eso que yo no lo puedo conectar al revés. Y tenemos los símbolos propios de estos elementos. Este es el símbolo de una pila, donde está constituido por una raya larga y una cortita, ¿sí? Donde la raya larga es el positivo y la cortita es el negativo. Y después tenemos el símbolo de batería, que se simboliza de distintas maneras. Se entiende que una batería es una acumulación de pilas, por eso es que está dibujado así. Acá tendríamos 2 pilas, por ejemplo, y acá le ponemos esta rayita porque decimos acá hay tantas pilas que mejor no las dibujo, por ejemplo, que sería esta batería grande, ¿no? Que tiene un montón de elementos, cada pila sería un elemento. La corriente alterna. La corriente alterna es aquella que cambia el sentido en forma periódica. Su polaridad varía en función del tiempo. Es un concepto fundamental. Entonces, tengo que una tensión de corriente alterna es de este tipo, por ejemplo, ya no es así planita. No, cambia, varía así, como una onda, ¿sí? Imagínense que yo tengo un lago, este es el cero del lago, la laguna Chiquichano, por ejemplo, este es el cero. Yo tiro una piedra e inmediatamente se generan olas que van por encima del valor del cero y otras que van por debajo del valor del cero. Entonces, este es el concepto de la corriente alterna. Tiene valores que arrancan desde el cero, pasan por valores positivos, o sea, altos, vuelve al cero y después se mete para adentro. Tiene valores negativos, ¿sí? Entonces, una tensión de alterna es esta, por ejemplo. Este es un ejemplo donde tengo 0 volt más 5 volt. Todos estos valores de pico son de 5 volt. Y estos valores de pico negativo que van para abajo, digamos, son de menos 5 volts. Esa es la corriente alterna. Unos elementos que pueden generar corriente alterna o funcionan con corriente alterna, por ejemplo, son los transformadores, que son muy usados en las fuentes de alimentación de equipos de comunicaciones. También, bueno, un enchufe en un toma corriente se puede considerar como si fuera una especie de generador, el toma corriente que está puesto en el enchufe en la pared. Y eso también me genera tengo presente ahí una tensión de corriente alterna. La corriente alterna como una tensión que varía en función del tiempo. En un momento se vuelve positivo, por ejemplo acá. Este está positivo y este está negativo, ¿sí? Y después se vuelve, en un punto se vuelve cero, pero en otro punto después este se vuelve negativo y este positivo. Y va intercambiándose. Por ejemplo, en nuestro país, la frecuencia de intercambio es 50 veces por segundo, o sea que está cambiando 50 veces por segundo el positivo y negativo saltando acá en el enchufe. Hay que tener cuidado, ¿no? Por la duda no metan el dedo para tratar de ver ese salto, es muy rápido. Espero que más o menos se hayan entendido estos conceptos. Por supuesto, siempre está la consulta permanente al instructor y vamos a seguir avanzando en función de los temas que sean necesarios para poder abordar esta introducción a lo que es la técnica, teoría, propagación y demás, que está relacionado con el curso para radioaficionado dictado por el Radio Club Trelew. Desde ya, muchísimas gracias.